Bienvenidos a Facetas, es un gusto estar nuevamente con ustedes, dándoles a conocer parte de la vida, de la obra, de la personalidad del rector de rectores, Pedro Rincón Gutiérrez. Muy complacida con nuestro invitado hoy, el doctor Néstor López, con una trayectoria impresionante también en la vida universitaria, exsecretario, exrector, también pues amigo de Perucho. Son muchas las historias, así es que de primera mano vamos a conocer con él en esta oportunidad. Agradecida que nos haya hecho parte de su tiempo, estuvo en el exterior, viajó, regresó, pero hoy está con nosotros y de verdad un compromiso y un gusto el que nos pueda acompañar. Bienvenido. ¿Cómo surge la relación inicial con esa amistad que duró tantos años? Bueno, yo conocí al rector desde el año 46, es decir, cuando cursaba estudios de primaria en el Colegio San José de Mérida. El rector Pedro Rincón Gutiérrez estudiaba para esa época quinto, sexto año de medicina, él se graduó en el 47 de médico, pero él todavía residía en el colegio, porque a pesar de haber sido el estudiante interno del Colegio San José, permaneció durante su estudio de medicina residiendo en el colegio, trabajaba en el colegio y además era el ejemplo para nosotros en los diferentes deportes. Por eso nosotros nos sentíamos amigos de él, a pesar de una diferencia de 15 años que teníamos entre los dos. Yo soy de 85 años y él cumple 100 años, 24, cumpliría. Los dos nacimos en el mes de julio con 15 años de diferencia. Por esa razón teníamos una buena relación. Luego teníamos una buena relación porque él vivía media cuadra del Hospital Los Andes y nuestra casa paterna era cuadra y media del Hospital Los Andes. Eso es lo que actualmente es el ambulatorio El Llano. El ambulatorio El Llano. Eso significaba que él tenía bastante relación con nosotros porque mi papá y mi hermana atendían la farmacia Los Andes y nosotros también atendíamos la farmacia Los Andes. Y él como médico pues siempre estaba visitando la farmacia y en conversaciones con mi papá. Y luego la relación universitaria. La relación universitaria que nos llevó a que él fuese el que nos graduó a todos mis hermanos. Por ejemplo, yo tengo una fotografía aquí donde aparecemos los 7 hermanos López Rodríguez. Él nos graduó a todos, excepto a mi hermana mayor, que la graduó el doctor Mármol Luzardo, pero todos los demás fueron graduados por el doctor. Esto es una satisfacción personal, porque somos 6 de 7 graduados por él y además graduó a mi esposa. Pero es que tengo anécdotas, por ejemplo, de la familia, de una familia de Guárico, donde graduó al padre, al hijo y al menor. Es decir, al abuelo, a la madre y al niño. Es decir, los cameros de Guárico, Ofelia, camero que estudió conmigo, graduó 3 generaciones y a nosotros toda una generación. Eso es la relación que nos une al doctor Rincón. Además de graduarnos, yo trabajé con él en su primer gobierno. ¿Él le llegó a dar clase a usted? No. No me dio clase porque nosotros fuimos del grupo que ingresó en 1957 a la universidad y él inmediatamente después, como él era fisiología y estaba en las clínicas, inmediatamente después pasó a rector. No tuve la oportunidad de recibir clases directas de él. Pero sí tuve la oportunidad de trabajar con él en sus primeros 14 años de gobierno, por cuanto yo para ese momento fui director de la Escuela de Medicina y decano de la Facultad de Medicina. Tengo, digo, el honor que en algún momento el rector, una vez que salió de rector de la universidad, dijo, yo no he ocupado la posición de decano de la Facultad de Medicina. Es la única posición que me quedó. Y el doctor Carlos García, que era director de escuela, y yo decidimos salir de Mérida. Fuimos a una reunión que había de las escuelas de medicina en Ecuador, de la Escuela de Latinoamérica de Medicina en Ecuador,
y entonces él pidió que lo dejáramos de decano encargado de la facultad, y por eso él también fue decano de la Facultad de Medicina. Y era tan fructífero su trabajo, de acuerdo a otras entrevistas que hemos realizado, que aprovechó esa oportunidad de ser decano para avanzar con los estudios de posgrado. No solo eso, sino que él, ese momento, señaló, aprobó algo que ya había hecho el Consejo de la Facultad de Medicina, pero en su momento, como decano de la Facultad de Medicina, aprobó la creación de la Escuela de Nutrición y Dietética. Y además aprobó los cursos de posgrado que habían de obstetricia y ginecología y algunos otros de posgrado más. Era un hombre visionario y en todos los espacios que estuvo siempre promovió, aportó una creatividad inmensa, un sentido de la oportunidad en positivo. Todo eso lo llevó a cabo Pedro Rincón Gutiérrez. Es decir, en un esquema que hice de la vida del doctor Pedro Rincón Gutiérrez, y lo hice en ocasión de que el grupo universitario de análisis y discusión de la situación universitaria del país, que se llama Miradas Múltiples, y donde participan 12 rectores, el doctor Felipe Pachano y Lester Rodríguez, y un gran amigo mío, el doctor Rondón Morales, Roberto Rondón Morales. Ese grupo Miradas Múltiples me invitó para que hablara en la Academia de Mérida en relación con las actividades del rector. Y yo organicé un esquemita, que después lo podía publicar, o que lo pueden tomar, donde hago un análisis de lo que fue el rector Rincón Gutiérrez en toda su vida. El rector visionario, el defensor y sostén de la academia, el rector deportista y estímulo al deporte, el rector gremialista, el rector mecenas de las letras y de las artes. El rector, aunque era zuliano, era el merideño y el andino, pero ciudadano universal. Y el rector que nos dejó ejemplo para todos. Un rector muy amplio. Él siempre tuvo la certeza y la visión de tratar a todo el mundo. Él era una persona que incluso dicen que sus discursos, dependiendo del auditorio que tenía, lo elevaba o lo podía poner un poco más simple para darse a entender. Y aunque siempre tuvo como sus condiciones de izquierda, sin embargo, él trató a todo el mundo, le daba oportunidad. No habían sectarismos en su vida. Bueno, yo conocí a un rector que nos enseñó lo que es la universidad. La universidad es universalidad, y como universalidad debemos aceptar a todos los sectores del pensamiento universal y respetarlo. Respetar para que nos respete, era lo que él decía en aquel momento. Y la frase de que le dejó grabada a su mamá, que él la repetía mucho: primero la gente, mijo. Primero la gente, pero hay otras frases. Por ejemplo, cuando se dirigía a mí, decía: a mí me enseñaron que los adecos nunca a fondo. ¿Nunca? A fondo, es decir, nunca los ataques a fondo. Ajá. Sí, porque él tenía buena relación con todos los sectores, con la izquierda, con AD, con COPEI, con los sectores más reaccionarios. Por ejemplo, en aquel momento la estructura de Mérida, cuando él llegó, era solo de los merideños y no aceptaban a ningún otro que fuera de allá. Era muy cerrado. Es el momento cuando todo cambia. Y eso muestra cómo después llegaron a ser rectores muchas personas que no habían nacido en Mérida. ¿Cómo será que en las últimas 6 décadas el único rector merideño he sido yo? Todos los demás han venido de otros lados, porque la universidad es universalidad. Y recogía estudiantes de todo el país. De todo el país. Absolutamente. Eso es importante. Pero nos enseñó también que había que ser amplio cuando los jóvenes cometían un error.
Es decir, uno podía sancionar a un estudiante porque cometió excesos, y eso había que hacerlo. Y había que hacerlo para que él sintiera que se había equivocado y eso. Pero después... Que la impunidad tampoco campee. Sí, él utilizaba una frase que se utiliza mucho en el fútbol. En el fútbol, cuando a un centro delantero, un 9, a un puntero de derecho, un 11, le dan una patada y no reacciona, le dice, le tomaron el número. Es decir, a los 11 esos son cobardes y se le puede dar todos los golpes que quiera. Él decía, no se deje tomar el número. Si a usted le hacen algo de esa naturaleza, usted tiene que reaccionar. Y para que sepan que usted no es cobarde y que no le van a tomar el número. Entonces, ese es algo que fuimos aprendiendo a lo largo de esa vida que tuvimos con él durante tanto tiempo. Por eso también se nos criticaba cuando, por ejemplo, sancionábamos a un grupo de estudiantes y ese grupo de estudiantes posteriormente venían la madre, el abuelo, y teníamos algunos ejemplos de eso, ¿no? Un grupo de estudiantes fue sancionado por problemas graves que hubo en la Facultad de Medicina y una madre llegó y me dijo, doctor, si usted lo sanciona y él, me lo tengo que llevar para la casa y él nunca más va a volver a estudiar. Y yo lo que vendo es empanadas en mi pueblo, etc. Se le quitó la sanción y ese muchacho siguió estudiando, siguió siendo un líder estudiantil, se graduó, se fue al exterior y años más tarde llegó a mi casa con un regalo y me dijo, yo estoy ahora, soy neurocirujano, mi esposa es neurólogo, también de la misma promoción, trabajamos en uno de los hospitales más importantes de California y tengo recursos suficientes, todo porque usted me perdonó esa sanción que tenía. Y esa fue una de esos ejemplos que nos dio Perucho Rincón para un momento determinado. Tantas anécdotas, ¿cuál pudiera resaltarnos? Momentos de alegría, pero también momentos muy difíciles, crisis en la ciudad. Antes los movimientos estudiantiles tenían una fuerza impresionante, los conflictos de calle eran muy frecuentes, lo que era la avenida Don Tulio, esa era la batalla campal, el centro de operaciones, pero también tantas formas de resolver los problemas como secretario, como rector, como parte del equipo de Pedro Rincón Gutiérrez. ¿Qué nos puede destacar? Son muchas situaciones la que difíciles. Primero se le venga a la mente o la que recuerde con mucha... Sí, recuerdo porque uno de nuestros compañeros de curso, y cuando estábamos a nivel del 4º año de medicina, hubo unos disturbios estudiantiles en la avenida Tulio Febres, donde quedaba la Facultad de Medicina. En ese momento, ese compañero se fue por la parte de atrás para fugarse del grupo que estaba rodeado por las fuerzas policiales y militares de aquel momento y cayó por el barranco y se mató. Ese fue el primer muerto de nuestra promoción de médico cirujano, bachiller Pireira. Y por esa razón nosotros fuimos al rectorado y realmente lloramos con Perucho, porque nosotros llorábamos a ese compañero, a ese hermano nuestro que había muerto en esas circunstancias y Perucho también se sintió con nosotros que estábamos mal. Ese es uno de esos momentos difíciles. Otros momentos difíciles lo vivimos cuando el 13 de marzo, cuando la muerte de Carvalho Cantor. Él lo vivió más difícil porque él no estaba aquí. Él la acababan de operar de cataratas en el doctor Anzulatus en el Hospital Central de San Cristóbal o en la Centro Clínico de San Cristóbal. Él había salido y aquí estaba el doctor, solamente el doctor Julián Aguirre. Yo estaba en una reunión en Caracas y yo me vine inmediatamente y a las 7 de la mañana, en aquella época que había vuelos a Mérida, pues ya a las 9 de la mañana yo estaba acá. Pero en franca comunicación con él.
Y por supuesto, el doctor Anzulatus, que había sido nuestro alumno y nuestro amigo de toda una vida, nos dice, no se puede ir porque se pierde toda la intervención quirúrgica. Y él estaba en una angustia tremenda viviendo la situación. El doctor Michel Rodríguez no se encontraba tampoco acá, era el vicerrector administrativo, porque se encontraba en las reuniones de Malca en Barinas. Total es que entre el doctor Julián Aguirre y yo, pues enfrentamos la situación, sí, pero también acompañado de todos los decanos, porque en esa oportunidad la relación decanos, que eso es otra de las enseñanzas. Primero, equipo rectoral que nos reuníamos toda la semana a evaluar todos los problemas que habían en la universidad. Y luego, con los decanos, una relación bastante amplia que nos permitía que en un momento dado de esas de crisis, todos los decanos estaban en el rectorado compartiendo con nosotros y enfrentando la situación. Y es el momento clave cuando él quería estar aquí y no podía hacerlo. Él se sintió la persona muy angustiada, más angustiada, se sintió muy mal, de verdad, no estar en el momento tan difícil que se vivió con Caraballo Cantor. Y también esto nos permitió una relación con el gobierno nacional, con el gobernador que se portó muy bien, pero que en un momento dado... ¿Quién era el gobernador? El doctor Carlos Consalvi. Nosotros pedíamos que no saliera el ejército a las calles. Y a pesar de eso, a las 11 de la noche, la decisión del gobierno nacional, y a pesar de las conversaciones que habíamos tenido con el presidente de la República, tanto el doctor Rincón desde allá como yo desde acá, por mis relaciones de amistad con ellos, sacaron el ejército. Y el bajar ese ejército, sonando la bota por las calles de Mérida, fue un momento muy duro. Seguramente, sí, y claro, por supuesto, contener, porque había ocurrido, nosotros, tanto el doctor, el vicerrector académico, como yo, junto con los líderes estudiantiles, que formamos un grupo común para contener una marcha que salió desde acá, desde la avenida 3 de la funeraria, para llevarlo allá y contener a todos los que querían asaltar la policía, sí, o la PTJ, porque había una ira incontenible. Y por eso esa ira se desbordó después que hubo el entierro. Fueron muchos días. Fuimos caminando todos hasta el cementerio de la Inmaculada y después de eso se desbordó la ciudad. Sí. Fueron unos momentos difíciles que vivimos en aquella época. Fue una experiencia. Sí, que de esas que quedan grabadas. Contener las masas es muy difícil en el momento en que hubo causa suficiente como para que eso ocurriera. Ahora ya tenemos que cerrar, pero queremos hablar de momentos gratos. ¿Qué es las cosas que usted más recuerda y que le sirven incluso en estos momentos de motivación, de escapar una sonrisa, en lo que era Perucho, con su humor, en los momentos más difíciles? Dicen que él de alguna manera sacaba alguna ocurrencia para bajar un poco la presión, el estar siempre dispuesto. Usted que estuvo tantos años con él, ¿qué cosa grata lo puede recordar? Bueno, hay una parte de la vida de Perucho que no se ha hablado en los últimos tiempos, que sí, con todos estos programas que ha habido, hemos hablado de todo. Y no hemos hablado de algo que era Perucho, el Perucho hípico. Ajá. Perucho estaba siempre pendiente de los caballos. Uno de mis hermanos también, como él, le gustaban los caballos y muy amigo de Perucho por ese motivo y porque mis hermanos habían sido basquetbolistas en su época y habían sido de la selección Mérida, de la selección Universidad de los Andes, habían jugado con el doctor Ontiveros, que era ese grupo, que después se convirtieron en selección nacional de basquetbol, a pesar de que el tamaño no era tan grande como son ahora los basquetbolistas. Pero sí, compitieron a nivel nacional. Y ese hermano mío se volvió muy hípico con sus amigos de Maracay, y Perucho, que era un hípico, se convirtió en un hermano de él.
y siempre estaban en el hipódromo cada vez que... Y como mi hermano tenía lo que llamaban en aquel momento una pata de un caballo, porque era reunirse un grupo de personas, ser socios, y a cada socio ponía el valor de ese caballo. Y esos caballos llevaron el nombre de aquí de Mérida. Un caballo se llamaba Tobareño, otro caballo se llamaba Los Guaymaros, ganaron algunas carreras, y Perucho tuvo la suerte de que en alguna de esas carreras él estuvo presente en el hipódromo, porque él se iba con mi hermano al hipódromo La Rinconada y estaba presente, y entonces participó en aquello y en jugar los caballos. En los últimos años él estaba, se distraía, le gustaba mucho. Y le gustaba mucho los caballos, y por eso tuvo esa etapa del Perucho hípico que no hemos hablado de. Pero con mi hermano estuvo. ¿Cómo le llamaba? ¿Néstor? ¿Por qué le gustaban mucho los diminutivos? No, tal vez él me llamaba Néstor. Yo siempre lo traté de don Pedro. Yo nunca le dije Perucho a él, sino don Pedro. Yo no sé por qué, pero eso fue... y tuvimos momentos difíciles. Yo no fui del grupo del peruchismo. Aquí hubo un grupo que estaba siempre rodeándolo a él. Yo no estuve con ese grupo. Yo estuve con él tal vez adversándolo, porque nosotros teníamos un grupo de rebeldes sin causa en la Facultad de Medicina, que habíamos formado el doctor Carlos García Quintero, el doctor Mendoza y otros jóvenes en aquel momento, que formamos un grupo que éramos contrarios a Acción Democrática, que presidía el doctor Hugo Dávila, y a todo lo que eran los otros grupos de izquierda que estaban con el doctor Walter Bicho, etc. Y por eso yo competí. La primera vez que yo llegué a decano de la Facultad de Medicina fue compitiendo contra el doctor Hugo Dávila, que era de AD, y contra el doctor... Y entre paréntesis, el doctor Hugo Dávila era mi padrino de promoción, ¿no? Pero competía contra él. Esa es la democracia, esa es la libertad. Eso era democracia, eso era la universidad, que la universidad era sin ser enemigos, sin... ¿no? Y el doctor Walter Bicho, que era de una generación como la mía, un año más adelante. Entonces gané en esa oportunidad la elección a ellos, y por supuesto los directores de escuela pues fueron personas que me ayudaron muchísimo en esa primera gestión. Yo estaba bastante joven para ese momento, y era muy difícil la situación que se presentaba en aquellos años en la universidad. Pero eso me permitió tener experiencia para todos los demás cargos, todos los cargos que después llevó adelante en la universidad. Agradecido, doctor, de verdad, por su espacio, por su tiempo y por hacernos conocer. Esto más que todo está dirigido a las nuevas generaciones, para que conozcan quiénes abrieron caminos, quiénes fueron los que lograron esta universidad moderna que con todos sus vaivenes pues se mantiene, y luchamos porque esté viva y por seguirla adelante. Gracias, doctor. Muchas gracias por esta entrevista.